Buenos días, mis queridas hermanas y hermanos. Es una alegría y un gozo poder compartir con ustedes la meditación de la palabra del Señor. Creemos que la Biblia es lo que Dios tiene para nosotros, la revelación de Dios para nosotros. En las próximas semanas tengo la intención de compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a la carta de Gálatas. Mi objetivo es poder entender lo que el apóstol Pablo dice en esa carta, pero de manera práctica, no dejarlo solamente en un conocimiento de lo que teóricamente Pablo quiso decirnos en ese texto. Antes que nada les animo a que lean la carta. La carta es bastante pequeñita, tiene solo 6 capítulos y 123 versículos. No he calculado cuánto se tarda en leer, pero creo que se puede leer rápidamente, ¿no? También les animo, y creo que me han escuchado alguna otra vez decirlo, a que se propongan leer la Biblia una vez completa al año. Hay un hermano de nuestra iglesia que ha compartido conmigo que él la lee 3 veces completa al año. Yo les animo a que lo hagan al menos una vez. Hablando de la carta de Gálatas, Pablo escribió esta carta aproximadamente sobre el año 50 después de Cristo. Y los comentaristas no están de acuerdo o no se ponen de acuerdo, mejor dicho, en si fue dirigida a una iglesia o a un grupo de iglesias de la zona geográfica de lo que actualmente es Turquía. Pablo escribe esta carta porque en la iglesia se habían introducido algunos maestros que estaban enseñando una doctrina que no se corresponden con lo que Pablo estaba enseñando. Lo que ellos enseñaban, estos maestros, era que aparte de confiar en Cristo, había que cumplir con todos los ritos y todo lo que la ley decía con respecto a la religión judía, como podían ser los festivos, como podía ser la circuncisión, como podía ser las cosas que se podían comer o no comer. A Pablo le preocupa muchísimo esta cuestión y de eso trata esta carta. ¿Qué es el Evangelio? Dice esta carta. Me gustaría que la pudiésemos ver desde el punto de vista más personal. ¿Qué es el Evangelio para mí? ¿Qué implicaciones tiene? Creo que esta pregunta o estas preguntas son importantísimas. Jorge Noda, hace ya bastantes semanas, nos recordaba o nos contestaba a esta pregunta un domingo por la mañana. El propósito mío es poder ahondar en lo que nos dice la carta de Gálatas y lo que nos va a ir diciendo Pablo a lo largo de toda la carta, capítulo tras capítulo, en los que nos va a ir diciendo y aclarando qué es el Evangelio. Vamos a leer los versículos del 1 al 10. Y dice así: Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galacia. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres,
no sería siervo de Cristo. Pablo se siente asombrado. Dice en el versículo 6, me maravillo. Pero también se manifiesta indignado. Fíjense que dice, si alguien predica otro evangelio, sea maldito. Ese es el significado de anatema. En el versículo 9 le dice, les repito, como si alguien fuese duro de oído, ¿no? Y de nuevo en el versículo 9 dice, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibiste, sea maldito. Qué palabras más fuertes, ¿no? Pablo habla aquí claramente de lo que está hablando es muy importante. Después en el versículo 6, después de la sorpresa que dice, me maravillo que tan pronto hayáis abandonado. Hay otras versiones, la Reina Valera dice alejado, pero la palabra en el fondo es mucho más contundente. Habla de deserción, que han desertado de las obligaciones como soldados. Esa es la idea. Inconstancia, inestabilidad. ¿Y en qué términos desertaron? Dice Pablo en los versículos 6 y 7. Han fallado en el llamamiento que Dios por su gracia les hizo. Siguen un evangelio diferente, que no es el evangelio. Y están confundidos, perturbados, habla la palabra la Reina Valera del 60 y también la Biblia de las Américas. Pero no solo Pablo está sorprendido, también está enfadado con aquellos que están provocando esa situación. Les acusa de pervertir el evangelio. Hay otras traducciones que hablan de tergiversar, de deformar, de distorsionar. Y esta distorsión, esta tergiversación, no significa otra cosa que decir que la obra de Jesús no es suficiente, que la gracia que Dios ha mostrado hacia nosotros no basta. A lo que Dios y Jesucristo hicieron hay que sumarle los esfuerzos humanos. Y eso era lo que estaban predicando estos maestros. Pero, ¿por qué Pablo y cómo habla en estos términos? Pablo habla en estos términos porque estaban cuestionando que él era apóstol. Y él, en el versículo 1, deja claro que él es apóstol no de parte de hombre, no hay nadie que lo haya enviado, pero no solo eso, sino no hay nadie que haya intermediado entre lo que él ha recibido y lo que él está dando o lo que está predicando a los que lo escuchan. Pablo subraya que él ha recibido el mensaje directamente de Jesucristo. Y si recuerdan bien, Pablo recibió el mensaje de Jesucristo en el camino a Damasco cuando iba a perseguir a los cristianos. Etimológicamente hablando, me ha resultado muy interesante leer que evangelio viene de ángel, ¿verdad? La palabra ángel está dentro de la palabra evangelio, del griego. Y ángel era alguien que tenía un mensaje, alguien que en principio significaba que iba a dar una buena noticia. Como dijimos, vamos a ir ahondando en el significado de lo que significa, valga la redundancia, el evangelio. Pero ya de entrada, en los primeros versículos que hemos leído, ya se deja claro lo que es. Hay un resumen que dice lo siguiente, versículos 3 al 5. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio es un Evangelio de gracia, es un Evangelio de paz.
Estas características determinan cómo es el propio Evangelio. Pero el resumen para mí es magnífico. Dice que Jesús da su vida para rescatarnos. Entrega su vida para rescatarnos. Rescatarnos me recuerda a mí, tal vez cada uno según la experiencia que va teniendo en la vida, a mí la palabra rescatar me recuerda cuando se rescatan a un náufrago, ¿no? Te recogen cuando estás desesperado. Al mediodía veía en la televisión cómo unos pescadores rescataban a una mujer que llevaba 8 horas a la deriva en el mar. Estaba prácticamente muerta. Esa imagen para mí refleja la obra de Cristo, lo que es el Evangelio. Pero no solamente Jesús da su vida para rescatarnos, sino lo hace según la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es salvarnos. Nosotros no lo pedimos. Él es el que toma la iniciativa. Y otra idea importante, y es que está completa la obra. No hay que añadir nada. Estos versículos, de manera categórica, explican que la salvación viene de Dios, que Dios la hizo y que Dios la completó. El Evangelio, por lo tanto, se resume en que Jesucristo se entrega por nosotros, por una iniciativa de Dios y por una obra completa de Dios. Y como dice el versículo 5, y todo esto es para la gloria de Dios, por los siglos de los siglos. No hay absolutamente nada de lo que podemos nosotros gloriarnos. Ese es el Evangelio. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué quiero dejarles en esta mañana para que piensen en su vida diaria? Lo primero que reflexiono es que siempre queremos hacer algo con respecto a contribuir. Queremos contribuir a nuestra salvación. Y de esto ya he reflexionado en alguna predicación y en alguna reflexión. Vamos a Dios esperando algo de Él porque hemos hecho esto o aquello, o hemos ido a la iglesia, o qué bueno que somos que ofrendamos, o cuánto participo, o puedo añadir montones de cosas con respecto a cómo intento hacer cosas que no añaden absolutamente nada a la salvación. Tenemos que llevar nuestros pensamientos a Cristo, a Dios, cada día, entregándole nuestra vida, reconociendo que no añadimos nada a lo que Él ha hecho. Entonces la pregunta es, ¿estamos añadiendo algo al Evangelio? En nuestras palabras decimos, cuando pensamos y hablamos con otros, que añadimos algo al Evangelio. Pero también yo creo que somos llamados a que otros no añadan nada al Evangelio. Estoy seguro de lo que creo. ¿Qué creo? Pero quiero insistir en estas preguntas. En nuestra iglesia, ¿estamos añadiendo algo al Evangelio? ¿Hemos pensado alguna vez qué es lo que se enseña con respecto a la Biblia, a la Escritura, con respecto a Dios, quién es y lo que hace, con respecto a Cristo y a su obra, con respecto a la segunda venida del Señor? Pero incluso creo que podemos ir más allá en la interpretación de este texto. ¿Estamos quitando u omitiendo algo del Evangelio? Deberíamos reflexionar juntos sobre este tema, porque
Como hemos visto, Pablo es muy claro y establece una doble responsabilidad. La responsabilidad de los que exponemos, pero también la responsabilidad de los que escuchamos y somos enseñados. A estar atentos, a usar nuestras capacidades de discernimiento para saber qué se nos está diciendo, qué se nos está enseñando. La advertencia de Pablo es diáfana, incluso respecto a él, porque repite por 2 veces que maldito sea aquel que tergiversa, que cambia, que distorsiona el Evangelio. El Señor nos ayude, no solamente en este día, sino siempre, a tener claro cuál es el Evangelio, a vivir ese Evangelio, a vivir con la perspectiva de que Cristo se entregó por nosotros y nos rescató de nuestros pecados, que esa iniciativa la tuvo, la tiene y la tendrá siempre Dios, que no podemos añadir nada y que esa obra está completa. Gracias a Dios está completa. Sigamos lo que hizo Jesús. Él es nuestro ejemplo. Deberíamos sumergirnos día a día en los evangelios, de manera que supiéramos cómo actuaba Jesús en cada circunstancia, con esa claridad, con esa sinceridad, con esa a veces pujanza en las palabras que decía y por supuesto la coherencia entre lo que él decía y hacía. Que el Señor nos ayude a cada uno en esta tarea, en esta enseñanza que Pablo nos dice en Gálatas. Que el Señor les bendiga hoy.